Entonces, vamos a ver la unidad número 4, que son las series numéricas. ¿Ya? Primero vamos a empezar con un concepto que se llama sucesión. ¿Ya? Y después con eso vamos a definir la serie. ¿Sí? Básicamente una sucesión es una función, ¿sí?, cuyo dominio son los naturales. ¿Sí? Esa es la diferencia con cualquier otro tipo de función. ¿Ya? El dominio son los números naturales. ¿Se acuerdan cuáles son los números naturales, no es cierto? ¿Cuáles serían los números naturales? ¿Cuáles son el conjunto de números naturales? El 1, ya, que no son reales. El 1, no, si es real también. El 0, el 1, el 2, 5, 6, infinito. ¿No es cierto? Infinito positivo. ¿Ya? Están saltando de 1. Empiezo con el 1, le sumo 1 y tengo el siguiente. A ese le sumo 1 y tengo el siguiente. Le sumo 1 y tengo el siguiente. Y así se están construyendo. ¿Cierto? Ya. Entonces, esa es la idea, que tomamos funciones. ¿Sí? No, antes nosotros tomamos funciones, por ejemplo, de los reales. ¿Sí? Puede tomar cualquier número al inicio, raíz de 3, un medio, un tercio, hasta incluso números negativos. No. Acá se toman solamente con dominio números naturales. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, digamos, va a ser una función que se define de los naturales en R, ¿no es cierto?, por una fórmula f de n. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, como notación, vamos a asignarlo como un A sub n o B sub n, ¿sí?, justamente a ese f de n. ¿Sí? Por ejemplo, voy a considerar la sucesión f de n igual a 1 partido por n. ¿Sí? Que eso sería igual a la sub n, ¿no es cierto? Sí. Eso es igual. Si yo puedo ir sacando los valores de 1 en 1. Sería el lazo 1. 1 partido por 1. ¿Y eso sería? 1. El lazo 2. 0,5. Un medio, ¿vale? El lazo 3. Un tercio. Un tercio. El lazo 4. Un cuarto. Un cuarto. Y así suavemente, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y este es el recorrido, ¿no es cierto? Porque son los valores que toman el recorrido de la función. Por eso el recorrido sigue los reales. ¿Sí? Entonces así se van construyendo estas sucesiones. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Consideremos la sucesión, que la vamos a llamar así. Fíjense, así la vamos a anotar. En vez de anotarle como f de n en r. ¿Sí? Ah, como lo anotamos con el tema de Sumatoria. sumatoria. Exactamente. ¿Sí? Y acá, en vez de decir, antes hicimos el n de 1 hasta 5, por ejemplo, no, el n en todos los naturales. ¿Sí? Entonces eso va a ser una sucesión. ¿Ya? Entonces esta sucesión va a ser De 0 a n menos 1 partido por n más 1. Entonces, y además yo puedo poner todos sus elementos del recorrido de forma ordenada, ¿sí?, gracias a que los números naturales son ordenados. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el primer término de esta sucesión? El 1. ¿Sí? El lazo 1. ¿Cuándo sería el lazo 1? Aquí. 0 partido 2. O sea, 0. El lazo 2. 1 partido 2. 1 partido 3. ¿Cierto? Pues me queda 2, cuando vale 2, me queda, cuando trabajo, y estamos con el A sub 1, vamos a ver el A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, y así después seguimos. Entonces cuando n vale 1, me dio 0. Cuando n vale 2, me dijo un Tercio. tercio. Cuando el n vale 3, 2 cuartos. 2 cuartos. Sí. O sea, un medio. ¿Sí? Ya, pero no tengo como 2 cuartos. Perdón. Cuando vale 4, 3 quintos. cuando vale 6, 5,
4 sextos. 4 Sextos. 2 tercios. Exactamente. Y así Sucesivamente. sucesiva se va construyendo esa sucesión. ¿Ves? Veamos otro ejemplo. El A sub n se define como 1 si n es par y como 2 partido por n más 2 si n es impar. ¿Sí? Este es mi A sub n. Entonces, ¿cómo sería este A sub n? Repito, acá va yo voy a poner primero el A sub 1, después el A sub 2, el A sub 3, A sub 4, Ya sub 5. el sub 5 en este caso. Sí. ¿Sí? Porque nos piden 5 términos. ¿Sí? Pero no entendí bien este tema de que si n es par. Dn igual 1 hasta 5. Sí, po. El primer paso es cuando el n vale 1. Sí, que sería ¿El n es par o impar? impar. Impar. Entonces caería abajo. Entonces, ¿cuánto vale? N más 2. 2 partido por n más 2. Ah, si no sería 1 partido por n más 2. No, si no sería 1, no. Ah, ya, Sí. ahora entiendo. O sea, a lo mejor no se ve Ya. muy No se bien. ve muy bien el tema. Vale 1 si n es par. Y vale 2 partido por n más 2 si n es impar. ¿Ya? Ahí sí. Ya. ¿Cuánto vale entonces el A sub 1? 2 tercios. 2 tercios. ¿Todos de acuerdo, no? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Porque como el 1 es impar, reemplazo 2 partido por 1 más 2 y eso me da 2 tercios. ¿Qué pasa si cuando vale 2? ¿Cuánto vale? 1. 1. ¿Y cuando vale 4? 1. 1. Entonces me falta solamente calcular cuando vale 3 y 4. Perdón, 3 y 5. ¿Sí? Porque cuando es 3 y 5, fíjense, no es constante, va cambiando. ¿Qué pasa si n vale 3? ¿Cuánto vale? 2 quintos. Quinto. 2 partido por 3 más 2. ¿Y cuando el n vale 5? 12. Y ahí tenemos los primeros 5 términos de esa sucesión. ¿Bien? Y así vamos a ir construyendo una infinidad de sucesiones. Las que yo creo. Noten que esto también se podría graficar. Aquí está el dominio de sucesión, y acá están los números reales, ¿no es cierto? Pero acá solamente toma el valor 1, 2, 3, 4 Y 5. y 5 en este caso. ¿Sí? Pues en realidad sí va todo, ¿no es cierto? Ya. Y los números son 1, En el 2. pongamos ahí está el 1, tengo el 2 tercios, Que sería 0,6. ahí está el 2 tercios, el 2 quintos, Que Acá sería estará 2 quintos, 0,4. y el 2 séptimos. Y por ahí está el 2 séptimos. ¿Sí? Vamos a ir ubicando algunos. ¿Sí? Y vamos pintando. Cuando vale 1, Vale 2 tercios. 2 tercios. Cuando vale 2, vale 1. Vale 1. Fíjense, no se junta esto. ¿Por qué? Porque son puros puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto cuando ya ha sido de R en R, acá ya ha sido una cosa así, ¿no es cierto? ¿Sí? Continua. ¿Perfecto? Cuando vale 3, cuando vale 3, ¿cuánto vale? 2 quintos. 2 quintos. Aquí me dio correo ahí. 3, 2 quintos. Cuando vale 4, 1. Cuando vale 5, 12. Ya, hay que calcular la integral. No se puede calcular la integral porque son puntos. Son puntos y no se puede calcular la integral. ¿Ya? Pero lo que vamos a tratar de buscar es como una tendencia acá, por ejemplo.
Y si esto no se nota. ¿Sí? Y lo que vamos a hablar como convergencia. ¿Sí? Por ejemplo, esto se mantiene estable después de cierto número. ¿Sí? Y eso lo vamos a llamar convergencia. ¿Sí? Si hay una estabilidad ahí. O sea, por ejemplo, aquí ya todos van cayendo al 0, por ejemplo. ¿Sí? O todos se van acercando al 1, al 10, ¿no es cierto? Eso va a ser convergencia. En cambio, en este caso, fíjense que Pero aparte de... si yo lo separo acá como... no mucho. Si separo como los impares, fíjense, los impares van cayendo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con los pares? Van todo el rato constantes. Todo el rato constantes, ¿no es cierto? Todo el rato se van siendo 1. Entonces, si yo tomo un n muy grande, por ejemplo, si el n vale 2000, ¿cuánto vale? 1. Y si el n vale 2001, 2 partido por 2000... 3, 2000. que es 0,0 y tanto, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense, cuando es par, siempre se mantiene en 1, y cuando impar, se acerca al 0. ¿Sí? Pero no hay nunca una convergencia ahí, porque nunca se va a mantener estable, porque uno va a estar cerca del 1 y el otro cerca del 0. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a buscar más adelante es que se acerque a uno solo. ¿Sí? Que es como la idea del límite, ¿se acuerdan? Ah, sí. ¿Sí? Entonces hay como que existirían dos límites, un límite para los impares y un límite para los pares. Entonces como el límite tiene que ser único, ¿no es cierto? No existiría la convergencia. ¿Ya? Y justamente, hablando del rey de Roma, ¿no es cierto? Vamos a decir que una sucesión es convergente, ¿ya? Si yo tomo el límite cuando el n tiende al infinito, ¿sí? El límite al infinito, ¿sí? Y eso me da una constante, ¿sí? Me da, ¿ya? O sea, gráficamente, ¿cómo sería esto? Gráfico. Con la idea gráfica de la sucesión, ¿ya? Entonces, vamos a poner por acá, no sé, el 5. Voy a inventar, ya que la sucesión tengo aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así suena. Y empiezo a calcular su límite. Mejor en 1 me da acá, en 2 por acá, el 3 por acá. Me voy a avisar. El 3 por ahí, el 4 por acá, no sé, el 5 por acá, el 6 por acá, empiezan a ¿sí ven? Vemos como el camino de esta sucesión. Empieza a establecerse. ¿Sí? En este caso, converge. Vamos a decir que converge. Converge. ¿Sí? Porque si yo tomo el límite, cuando el n es muy grande, un valor bien grande, porque antes te dije 2000, de esta sucesión a su n, eso converge a 5. ¿Sí? Porque se va acercando así. ¿Ya? Esa es la idea de convergencia. Luego se me olvidó el número de arriba. ¿Se entiende? De forma análoga, ¿cómo sería que no converge? Dice que esa amarilla es como la idea gráfica, no es que yo voy siguiendo, ¿no? ¿Sí? Si no converge, por ejemplo, una que sea siempre presente, se vaya al infinito, ¿no? O
Y por ejemplo esa sería ya que no converge. Estoy siguiéndola. ¿Sí? No se estabiliza nunca. ¿Sí? Vamos a decir que diverge. O si me da dos límites, como en el caso anterior, o sea, cuando era par, ¿no es cierto? Que par era uno. Era uno y el otro, entonces también diverge. ¿Sí? En cambio acá cuando se pasa esto, vamos a decir que converge. ¿Ya? ¿Pero qué nos interesa a nosotros? La serie. La serie. ¿Qué se haga una serie? Va a ser la suma de una sucesión. ¿Sí? Pero una suma al infinito. ¿Por qué? Porque la sucesión, ¿cuántos términos tiene? Infinitos términos. Entonces yo tengo que sumar esos infinitos términos. ¿Existirán? ¿No existirán? ¿Qué creen ustedes si sumo infinitos números? ¿Me dará un resultado, no? Sí. ¿Ah? No, no porque ¿Por qué no? no termina con infinito. A ver, veamos un ejemplo, a ver. ¿Ya? Recordemos el concepto sumatorio. ¿Sí? Entonces primero vamos a anotar S sub n, la serie, Sí. que va a ser la suma de n igual 1 al infinito S de A sub n. ¿Sí? Eso es una serie. ¿Bien? Entonces, vamos a anotar como S sub n en mayúscula como la suma de n igual 1 hasta ese número n mayúscula de A sub n. Y esto me va a llevar una suma parcial. ¿Por qué parcial? Porque yo voy a llegar al infinito. ¿Sí? Llego hasta 1000, 2000, 3000, hasta lo mismo. ¿Sí? Entonces, así podemos ver que si yo tomo el límite, cuando n mayúscula tiende al infinito de S sub n, ¿cuánto debería darme? Infinito. ¿Por qué? No, Pero si acá el n tiende al infinito, ¿a qué se parece? A la serie, ¿no es cierto? Entonces ahí me dice la forma de calcular la serie. ¿Sí? Yo calculo su suma parcial y después voy a tender el n a infinito y me da la serie. ¿Ya? Entonces esto también puede converger o diverger. Porque es un límite. ¿Sí? ¿Alice? ¿Consulta? ¿Pregunta nomás? No, sí. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Entonces vamos a calcular la suma de n igual 1 al infinito de 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. ¿Sí? Vamos a calcular esa suma. ¿Sí? Recordemos algunos límites importantes, por ejemplo, cuando va al infinito. Por ejemplo, el más clásico de todo es que yo cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n, ¿cuánto tiende eso? no, no. ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto es el límite? ¿N? El n tiende a infinito, perdón, cero. Es uno partido por infinito. ¿Ya? Eso es 0. ¿No es cierto? Sí, pues si yo tengo un número, el 1, y lo divido por algo bien grande, ¿cierto? Me da 0. Cero, Sí, sí. pues, ¿no? Uno, generalmente yo digo, haga la calculadora 1 partido por 1.000.000. ¿Y cuánto me da? 0,000. Entonces acerca a 0. ¿Cierto? Y obviamente cualquier potencia de esa. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el límite importantísimo, ¿no es cierto? Dentro de los límites que uno analice. ¿Ya? Bien. Calculemos esa sumatoria, a ver. No la podemos separar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se la pueden separar? Entonces, daría de 1 partido por n. Si quieren, la pueden hacer con Wolfram Alpha. A ver. ¿Cuánto le daría el Wolfram Alpha? ¿1? ¿Está bien? 1. Yo digo que 1. Te dice que 1. ¿O estaría la...? No, es 0. Va a ser 0.
¿Cómo se No sé. ¿Qué decía? Sumatoria. La sumatoria de. Sumatoria. La sumatoria de lo pasado que está. A ver cómo escribirla en Word para la sumatoria. Escribe sum, Ah, sum, guión bajo, Guión bajo. entre llave ahora entonces. ¿De dónde está la llave? o paréntesis, dame ahí. Y le ponen n igual 1 N igual 1. elevado Elevado. infinito. Ahí está. Ah, no, el infinito es 2 o. ¿Qué es eso? Eso es infinito. ¿O no? Ah, ya. ¿Sí? ¿Eso no? No, pues hay que ponerle que vamos a sumar. 1 dividido por n Ah, pero si era un. menos 1 dividido por n más 1, ¿no es cierto? Fácil, ¿cierto? Sí. Entonces, aprovechando el propósito, pues acá yo estoy escribiendo la suma de n igual 1 al infinito de 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. Eso es de calcular. No me acuerdo nada. ¿Sí? Ya. Suma de n igual 1 hasta el infinito de 1 partido por n menos 1 partido, entonces te lo ponemos en paréntesis, n más 1. Dice que inconcluso. Ah, no, igual a 1. Bien. ¿Y qué te dice ahí? Que diverge. Qué lógico, porque son infinitos números y la suma de 1. Sí. ¿Les parece como extraño eso, no? No. ¿No? Ah, acá nadie parece extraño. Vamos a poner ahí enter 1. y ahí me da que esa suma, entonces, como ya he dicho Gonzalo, era 1. ¿Sí? Bien, Gonzalo. Esto es inconcluso. Sí, inconcluso. Pero ¿cómo lo calculamos? Es interesante ver cómo lo calculamos. Con Word Pro. Tenía la respuesta ahí. Por generar una solución, ¿cierto? Bueno, en realidad tal como lo habíamos dicho, o sea, yo tendría que calcular La sumatoria. primero el límite Ya. cuando n tiende al infinito De 1 partido por n. de la suma de n igual 1 hasta n, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo, reemplazo en vez de n, Sí. de 1 partido por n menos 1 partido por n más 1. Entonces tomo mi suma parcial y le calculo cuando n tiene infinito. ¿Sí? Tal como estamos haciendo también ahora en las integrales impropias, ¿cierto? Entonces esto me queda el límite cuando n tiende a infinito y noten lo siguiente. Vamos desarrollando algunos términos de la suma. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el n vale 1? ¿Cuánto me queda? 1. 1 menos Un medio. 1 medio. ¿Qué pasa cuando el n vale 2? Ali, cuando el n vale 2, ¿cuánto vale? 1. El n vale 2, ¿cuánto me queda? Un medio. Ali, 1 medio menos reemplace acá, n igual 2. Claro. Un tercio. 1 tercio. Felipe, cuando el n vale 3, Un tercio. menos, Un cuarto. muy bien. Igor, Un cuarto, 1 cuarto, menos un quinto. 1 quinto. Muy bien. Para Roma. Y así tenemos que seguir, Y el primer bloque. así que tenemos que seguir hasta el infinito y más allá, ¿no es cierto? Fíjense ya, he calculado hartos. ¿Y qué pasa cuando llego al último término? Voy a calcular acá.
¿Y cuál es el último término? Cuando vale n, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando vale n, ¿cuánto me queda? 1 partido de n. partido de n menos 1 partido de n más 1. n más 1. ¿Ya? Y vean lo siguiente. Son sumas de números, ¿no? ¿Cierto? Los números son conmutativos, o sea, son asociativos y todo eso. Sí. ¿Qué pasa si sumo este? Menos un medio más un medio. Se va. Menos un tercio más un tercio. Se va. Menos un cuarto más un cuarto. Se va. ¿Ese? Se va. 6. Acá va a quedar menos 1 partido por n con 1 partido por n. Se va. ¿Quiénes son los únicos que sobreviven? El 1 El 1 y y el 1 partido por n más 1. ¿No es cierto? Entonces esto es lo mismo decir que es el límite cuando n tiende a infinito. Entonces suma me da 1 menos 1 partido por n más 1. Ah, pero el límite de 1 es 1. El límite de la constante es la misma constante. Y 1 partido por n más 1 cuando n tiende a infinito, ¿cuánto tiende? 1 no 0. 0. ¿Sí? 1 partido por un número gigantesco es 0. ¿Sí? Entonces me queda 1 menos 0, 1. Por tanto, esa suma ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Veamos otra serie. Por ejemplo, esa. ¿Cuánto da? ¿Es estirado o no es estirado? Antes que le hagan un work en alfa, calculé esta primero. 2 elevado a n. ¿Sí? ¿Cuánto se le hace? Infinito. No sé. ¿Por qué infinito, Gonzalo? Porque. ¿Cómo se hace el elevado? Me gusta su cosa, su intuición. Que está correcta, pero le falta explicarle. Porque está elevado a un n y el n cada vez va aumentando su valor. ¿No es cierto? Si le sumo números más grandes va a llegar al infinito, ¿cierto? Sí, ese va a diverger. Sí. Bien, está bien su explicación lógica. Pero si lo hacemos nuevamente por Wolfram alfa, Sería la suma. Ahí solamente cambia el último, que sería un medio elevado a n. sería la suma de qué? Un medio elevado a n. De 2 elevado a n. ¿Qué da elevado a n? ¿Sí? Era 2 elevado a n. ¿Y qué dice ahí? La suma diverge. La suma diverge. ¿Qué quiere decir que diverge? Que no sirve. ¿Sí? Como ya he dicho Gonzalo. No, no pasa. Y justamente si yo hago ese cálculo, tal como lo dice Gonzalo, eso número va aumentando y eso se irá al infinito. ¿Sí? Si da infinito, digo. ¿Pero qué pasa si le ponen 1 partido por 2 elevado a n? ¿Cuánto le da? Entre paréntesis, 1 partido por 2 elevado a n. 1. Converge. Sí. ¿Y por qué? Porque está elevándose. Y, o sea, está partido por por una. Está dividiéndose por una fracción. Y mientras más grande sea el elevado la fracción, más chico va a ser el número.
Y se va a ir eliminando con el subscrito. ¿No es cierto? ¿Sí? O sea, fíjense, yo voy tomando algunos valores nomás, mira, ¿sí? Tomando algunos valores. Consideramos solamente algunos valores. ¿Qué pasa si el n vale 1? ¿Cuánto me queda? Un medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Si el n vale 2, ¿cuánto me queda? Felipe, Un medio elevado a 2. ¿ya hizo eso? Un cuarto. Si el n vale 3, un octavo. Si vale 4, 16 ¿sabes? un 16avo. Y así sucesivamente. ¿Y esto que me está diciendo? Que toda esa suma va a ser 1. Exacto, 1, 1. Todo eso vale 1. ¿Por qué? Veamos por qué. Fíjense. ¿Cómo podríamos deducir nosotros esto? Esta, ustedes ya hayan visto esta sumatoria alguna vez. No sé si la recuerdan. ¿No? Y se la anotará así. La suma hasta un n de manera de n igual 0, digo n igual 1 de r elevado a n. ¿Qué es lo que es? 1. ¿No? ¿Qué es lo que era? Ah, era Una serie geométrica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Como resultado me da 1 menos r, y arriba me da 1 elevado a r elevado a n, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? En la Que cuando... Porque dice ya, yo decía, esta suma vale, cuando n vale 1 me queda r más r cuadrado hasta más r elevado a n, ¿no es cierto? Y después decía yo, ¿qué pasa si esa suma la multiplico por r? Me queda r cuadrado más r al cubo hasta r elevado a n más 1. ¿En la circunferencia? No, el resto me queda 1 menos r por s es igual, y al restarlo se van s con s con s, y queda r menos r elevado a n más 1. Por tanto, la suma es igual a r, factor de 1 menos r elevado a n, partido por 1 menos r. ¿Sí? Entonces, acá me faltó un r. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería? Un medio por 1 menos un medio, se simplifica, me queda 1. ¿Y qué pasa? Un medio, y acuérdense que eso yo lo tomo al límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Cuando el n tiende al infinito. ¿Y qué pasa si el n tiende al infinito? Un medio elevado al infinito es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque me queda 1 porque 1, el 1 elevado a n es 1. ¿Sí? 2 elevado a n es algo gigante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces 1 partido por algo gigante, 0. ¿Sí? Por eso cuando yo tomo el límite cuando n tiene infinito, esto desaparece, me queda 0, siempre que el r sea menor que 1, ¿no es cierto? En valor absoluto. Y acá me queda r partido por 1 menos 0. ¿Sí? Bueno, yo le he mostrado ahí dos series que convergen. ¿Sí? Pero hay muchas series más que convergen o divergen. De hecho, hay algunas series que convergen, pero no se sabe cómo calcularlas. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer nosotros ahora. ¿Sí? Vamos a calcular estas series que van a converger, ¿sí? Pero no vamos a saber cómo calcularlas. ¿Sí? A lo mejor le pedimos un computador, el Wolfram Alpha que lo calcule, pero no se sabe
cuánto va a dar a priori la convergencia de esa serie. Bien. Entonces, si nosotros tenemos una serie, ¿sí? Y vamos a tener una suma parcial, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya vimos que si yo le tomo el límite a esa suma parcial, puede pasar dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Que eso converja, o sea, que exista, o diverge. ¿Sí? Diverge es que no existe, ¿no es cierto? Es que da dos resultados, es que da infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es divergencia, ¿sí? No se establece. ¿Sí? Entonces, ¿a nosotros cuál nos va a interesar? Cuando converja. ¿Sí? Cuando converja, a nosotros nos interesa. ¿Ya? A veces no vamos a ver el resultado como dije, pero nos va a interesar. Y acá hay un teorema súper importante. ¿Sí? Aunque el más importante es el 2. Dice, ¿qué es lo que pasa? Nos dice acá. Si la serie converge, entonces el límite de la sucesión vale 0. ¿Sí? Entonces, si esta converge, el límite de la sucesión vale 0. ¿Sí? Si ven, acá hay una proposición P una proposición si P implica Q1. ¿Sí? Esta sería P, ¿no es cierto? La sucesión converge, perdón, la serie converge, entonces Q, el límite vale 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan del contrarrecíproco? Busquen ahí, que es lo que era el contrarrecíproco. Ah, cuando veíamos tautología. Sí. ¿Qué es lo que es el contrarrecíproco? Otra forma de escribirlo, ¿se acuerdan? Esto mismo se puede escribir como no Q implica no P. Son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿de acuerdo? Esto era P y esto era Q. ¿Sí? Q y P, ¿no es cierto? Y si hago el contrarrecíproco, ¿cómo sería entonces? No Q. ¿Qué quiere decir eso? Si el límite es distinto de 0, no Q. ¿Sí? Entonces, no P. No, O sea, no converge. no converge. ¿Y no converge qué es lo que es? Diverge. ¿Sí? Entonces, si ven el mismo teorema, escrito de dos formas distintas. ¿Sí? Pero el segundo, es más importante. ¿Sí? ¿Por qué es más importante? A ver, ¿qué me está diciendo el segundo? ¿Qué me dice el segundo teorema? Que si no me da 0, no va a converger. Ya, va a diverger. ya, pero no quiero que me digan textual lo que dice ahí. A ver, mi objetivo, ¿qué es lo que es? Calcular una serie. Sí. ¿Sí? Y analizar si eso converge O no converge. o no converge. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería hacer al calcular una serie? Ver si diverge. ¿Qué? Ver si diverge la serie. No. O sea, ver el valor que me da. ¿No? No. De la serie yo no tomo toda la serie, dice. Tome solamente la sucesión Ah, de la suerte. Y calculo el límite. ya. Si ese límite es distinto de 0, converge. O sea, diverge. ¿Y si el límite es igual a 0? Converge. ¿Por qué?
¿Dónde dice eso? Porque no Q implica. Pero no puedo esto. ¿Qué pasa si el límite vale 0? No. Repito, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de la suerte. Esto me puede dar dos cosas. Si eso es distinto de 0, entonces el tiro me está diciendo, la serie, toda la serie, fíjense, de la sub n cuando n tiende de 1 al infinito, listo. ¿Y qué pasa si igual a 0? No diverge. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? ¿A dónde? No lo veo yo. ¿A dónde? Ahí. ¿A dónde dice? Si igual a 0 no diverge. Ninguna parte, ¿no es cierto? Si dice si es distinto de 0, converge. Ahora, dice que si esta converge, esta vale 0. Que el control, ¿no es cierto? Y al revés, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no dice si esta vale 0, esta converge. Entonces acá, nada. ¿Sí? No sabemos nada. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando sea igual a 0, vamos a usar criterio. Criterios de convergencia o divergencia. ¿Ya? Pero primero siempre, ¿por qué si vale 0 no sé nada? Fíjense, miren. Supongamos que yo estoy calculando la suma de 1 partido por n con n igual 1 al infinito. ¿Ya? Si yo analizo el límite de 1 partido por n, ¿cuánto me da? 0. ¿Ya? Entonces usted me decía, como este vale 0, este converge, ¿no es cierto? Calcule esto como evolución alfa. Calcule la suma de n igual a 1 al infinito de 1 partido por n. ¿Y qué le da? Que diverge. ¿Sí? Esta suma que está acá, diverge. ¿Sí? Entonces, si el n vale infinito, o sea, si el límite vale 0, no quiere decir que converja. ¿Sí? Si es distinto de 0, diverge, pero si es igual a 0, no sé. Hagamos otro ejercicio. Supongamos que ahora es 1 partido por n cuadrado. 1 partido por n cuadrado. Fíjense, nuevamente, si es un n cuadrado, el límite da 0, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto da la suma? 1,64499. Le da, o sea, converge. Sí. ¿Sí? Ve. O sea, tenemos dos ejemplos, ¿sí? Donde el límite da 0 y un caso converge y otro diverge. ¿Sí? Por eso, cuando el límite da 0, no sé nada. ¿Sí? Y de hecho, ¿qué vamos a hacer? Utilizar el criterio. Lo vamos a explicar ahora. Pero si es distinto de 0, ¿sí? Al tiro vamos a ver que esa diverge.